El perdón y Jesús. Un punto de encuentro entre un curso de milagros y el cristianismo. Capítulo 1. La dinámica del ego. El mundo de la culpa. 2 niveles. Aunque los psicólogos pueden diferir en su interpretación de la etiología, dinámica o términos descriptivos, prácticamente todos estarían de acuerdo en que el asunto vital más importante que confronta a la gente es el problema de la culpa. Asociado con la experiencia de nosotros mismos como seres físicos y psicológicos, la culpa puede diversamente describirse como odio a sí mismo, duda de sí mismo, una torturante conciencia de inferioridad e inseguridad, sentimientos de que estamos incompletos, insatisfacción, carencia y una creencia en el fracaso personal de uno ante sí mismo, ante los demás y ante Dios. Cada uno de nosotros está más que familiarizado con los sentimientos de culpa relacionados con cosas de nuestro pasado. La historia de nuestras vidas individuales puede verse desde este punto de vista como una letanía de nuestra culpa por lo que hemos hecho o no hemos hecho, dicho o no dicho, pensado o no pensado. Nos sentimos culpables porque fastidiamos a un hermano menor, nos sorprendieron robando dulces en la tienda del vecindario, cortamos clases para irnos a pesca o para ver un partido de béisbol, o nos castigó la maestra por hablar en clase o por no hacer la tarea. Como adultos nos sentimos culpables por haber sido crueles con algún necesitado, por haber perdido la paciencia, por haber cometido fraude en el informe de contribución sobre ingresos, por no haber sido fieles a los mandamientos, por no llevar a cabo los ritos religiosos prescriptos o por abrigar sentimientos sexuales hacia personas prohibidas por las normas de la moralidad. La lista es interminable. Mas a pesar del dolor que tales recuerdos y experiencias dejan como secuela, estos son meramente la punta del témpano. Estas instancias específicas por las cuales nos sentimos culpables reflejan una experiencia mucho más profunda y generalizada de minusvalía e insuficiencia. Así como el mayor bulto del témpano yace debajo de la superficie del mar, así también esta experiencia de culpa se encuentra bajo la línea de la superficie que divide nuestra mente consciente de nuestra mente inconsciente. Es un sentimiento tan profundamente arraigado que creemos que no hay manera de liberarnos del mismo, ni siquiera Dios mismo tendría el poder o el deseo de redimirnos de esta carga permanente de culpa. ¿De dónde proviene la culpa? La explicación del curso para el origen último de nuestra culpa provee un contexto metafísico más amplio para los principios psicológicos que estamos discutiendo, sin los cuales el significado básico de la culpa y de su deshacimiento a través del perdón no podrían entenderse. Por lo tanto, esto amerita una discusión antes de que prosigamos. La culpa surge del pecado, el cual el curso define en un punto como falta de amor, la condición de la post-separación. El pecado es la creencia de que podemos y de hecho nos hemos separado de nuestro Creador, quien es amor. En este sentido, la opinión del curso sería equivalente a la interpretación judeo-cristiana del pecado original, cuando el pensamiento de separación entró furtivamente en la mente del Hijo de Dios. Es la aparente realidad de la separación la que fabrica el ego o falso yo, que surge en oposición al ser que Dios creó uno con él. La culpa nos dice que hemos pecado y por lo tanto establece la realidad del pecado. El ego, que es esta creencia en un ser separado, ahora se protege proyectando este pensamiento original de separación, del cual surge un mundo de forma que parece existir separado de la mente dividida que lo pensó. Como dice el curso,
No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa sino podría haber surgido de él? El mundo fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo, el error de la separación, y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Este mundo de separación es un mundo de cuerpos, los cuales literalmente se convierten en encarnaciones del ego y simbolizan el pecado de la separación o el ataque a Dios por el cual nos sentimos culpables. Por esta razón el curso afirma que el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. En realidad, por lo tanto, el mundo material es tan inherentemente ilusorio como el pensamiento de separación que le dio origen. El curso enseña que las ideas no abandonan su fuente. Contrario a nuestra experiencia, el mundo existe únicamente como una idea en nuestra mente dividida, el cual no es la mente que Dios creó. Por consiguiente, el mundo separado, a su vez, no pudo haber sido creado por Dios y verdaderamente no existe. Además, el mundo de la separación es un mundo de escasez, conflicto, sufrimiento y muerte, en marcado contraste con el mundo de Dios de abundancia, paz y vida eterna. El nuestro es un mundo de opuestos, contrastes y cambio. El cielo es unificado e inmutable. Aún lo que nos produce placer en este mundo no es lo que parece, y mientras creas que el cuerpo puede darte placer, creerás también que puede causarte dolor. Los objetos de placer también nos causarán dolor por dos razones principales. Su ausencia, una vez que nos hemos hecho dependiente de ellos, se experimentará como una carencia y privación, y por lo tanto será dolorosa. En segundo lugar, cuando experimentamos algo en el mundo material como una fuente de placer y creemos que su presencia es esencial para nuestro bienestar, le estamos dando un poder y una realidad que verdaderamente no tiene, y estamos negando el poder y la realidad que Dios o el Espíritu sí tienen. Al utilizar el mundo como sustituto del papel que solo Dios debe tener en nuestras vidas, nuestra creencia en la separación de Dios se refuerza, y es esto lo que dio origen al mundo del sufrimiento y del dolor en primer lugar. Como dice el curso, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Podemos observar este mismo principio de placer equiparado con el dolor en el mundo de la naturaleza. Lo que vemos y admiramos como belleza también puede dar rienda suelta a la destrucción y a la catástrofe. El cálido sol que sustenta la vida puede producir calor tan abrasador que mate. La suave lluvia que nutre nuestro suelo, cuando es excesiva, ocasiona inundaciones que destruyen pueblos y villas. La ausencia prolongada de lluvia, por otra parte, causa sequías que nos privan del sustento que su presencia nos ha provisto. Admiramos las bellezas y maravillosas exquisiteces de la naturaleza, mas dentro de ese mismo mundo percibimos la competencia y la destructividad. Árboles majestuosos son derribados por enjambres de hormigas y de comején, al mismo tiempo que sus ramas se arquean hacia el cielo en florido verdor. Las raíces del árbol estrangulan a otras raíces vecinas en busca de su legítimo suelo. Los animales se rapiñan unos a otros y acechan en la selva para aprovecharse de la vulnerabilidad o el descuido de los otros. Tennessee Williams nos ha dado un crudo retrato de este lado inferior de la naturaleza en su drama De repente, el verano pasado. Es una descripción de una playa en las Islas Galápagos, donde las grandes tortugas marinas se arrastran fuera del mar para su postura anual de huevos. Una vez al año la tortuga marina hembra se arrastra fuera del mar ecuatorial hacia la llanamente arena de la playa de una isla volcánica para cavar un hoyo en la arena y depositar sus huevos allí.
Es una lucha larga y espantosa al depositar los huevos en los hoyos de la arena, y cuando termina la hembra exhausta, se arrastra hacia el mar medio muerta. Ella jamás ve a su prole. Mientras tanto, el cielo también está en movimiento, repleto de pájaros devoradores de carne y el ruido de los pájaros, los horribles gritos salvajes de los carnívoros pájaros, a medida que las tortugas marinas acabadas de empollar luchaban por salir de los hoyos en la arena e iniciaban su carrera al mar para escapar de los pájaros devoradores de carne que ennegrecían el cielo casi tanto como la playa. Y la arena toda viva, según las tortugas empolladas gateaban presurosas para llegar al mar, mientras los pájaros revoloteaban y bajaban en picada para atacar y revoloteaban para atacar. Se lanzaban sobre las tortugas marinas empolladas, las volteaban para exponer sus suaves barrigas, desgarraban sus barrigas para abrirlas y desgarrar su carne y comérsela. Solo una centésima del 1% del total podía escapar hacia el mar. Esta ambivalencia en el mundo de la naturaleza refleja nuestra experiencia de este mundo, lo cual lleva al curso a afirmar que no hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. El curso, por lo tanto, puede entenderse en dos niveles, cada uno de los cuales refleja un énfasis diferente en cómo enfocamos el mundo y el cuerpo. El primer nivel abarca este contexto metafísico mayor que hemos estado describiendo. Aquí, el mundo se ve como una ilusión sin existencia alguna más allá de la mente que lo pensó. La culpa, que surge de esta creencia errónea, es compartida por toda la humanidad y es inherente a la vida en un cuerpo, el símbolo de esta creencia del ego. Todas nuestras experiencias personales de pecado, culpa y miedo encuentran su raíz en esta capa más profunda de nuestro inconsciente, sepultada bajo las capas de defensas que el ego ha utilizado para protegerse. El segundo nivel se relaciona con este mundo donde creemos que estamos. Aquí el mundo y el cuerpo, aunque ilusorios, son neutrales, y puede servir lo mismo el propósito del ego que el propósito de Dios. Este nivel es el foco central de este libro, puesto que es aquí donde el perdón es directamente aplicable. Al perdonar las capas de culpa en nuestras vidas personales, finalmente somos capaces de deshacer el error original de la culpa, sobre la cual descansa no solo nuestro mundo personal de dolor y sufrimiento, sino también el mundo fenomenal completo. El pecado, la culpa y el miedo. Regresamos ahora al mundo de la culpa, el cual es parte de nuestra experiencia personal. Como compañeros de estos sentimientos abyectos de fracaso y desaprobación de sí mismo, están aquellos de sentirse totalmente desamparado en un mundo que amenaza esta debilitada y deteriorada imagen de nuestro yo. Podemos apreciar esta experiencia al examinar los comienzos de la vida humana. Freud y los psicoanalistas han contribuido grandemente a nuestra interpretación de cuán lejos en nuestras vidas se remontan estos sentimientos de privación, mutilación corporal y falta de mérito. De hecho, el analista Otto Rank puso gran énfasis en su obra inicial en la significación del trauma del nacimiento, en la etiología de todas las neurosis. Hasta el momento de nacer, el feto tiene poca o ninguna conciencia de sí mismo como un ser separado. Carece de deseos, puesto que sus necesidades fisiológicas básicas se satisfacen instantáneamente. En muchos respectos, la vida en la matriz es similar al estado del paraíso descrito en el segundo capítulo del Génesis, donde Adán no carecía de nada, puesto que Dios se lo había dado todo, lo cual refleja lo que el curso llama el principio de abundancia. En un estado libre de carencia no puede haber sentido separación o de ser otra cosa.
La Escritura dice sobre Adán y Eva, antes de la caída, que ellos estaban desnudos, pero que no se avergonzaban uno del otro. No había vergüenza o culpa, pues aún ellos no habían cometido el acto de la separación. Este estado preseparación puede de algún modo equipararse con la vida del feto, uno con su madre y uno con el mundo. Al nacer todo esto cambia. En una acción análoga a la expulsión del jardín del Edén, repentinamente el infante es arrojado de su paraíso hacia un mundo de separación. Por primera vez se hace dolorosamente consciente de que tiene unas necesidades que no se satisfacen inmediatamente y a veces no se satisfacen en modo alguno. Esta traumática experiencia de separación, la cual rodea la culpa, nos deja sintiéndonos vulnerables e incapacitados para satisfacer nuestras necesidades. El terror que esto produce permanece con nosotros en algún nivel a través de nuestra vida. La verdadera fuente del trauma del nacimiento, sin embargo, radica en el recordatorio de la separación original, que es la raíz de toda la culpa y de todo el miedo. Nuestros cuerpos, los cuales vienen a simbolizar este estado de separación, simbolizan asimismo la culpa de nuestro carácter pecaminoso, y esto tiene como resultado la vergüenza que asociamos con nuestra persona y con ciertas funciones corporales. Uno ve en nuestra cultura las fuertes reacciones en contra de esta vergüenza, en los intentos por negar la aversión de sí mismo al hacer el cuerpo atractivo. El enorme éxito de la industria cosmética es el resultado de esto. Cuando nos identificamos con nuestras personalidades físicas, el dolor que inevitablemente experimentamos en nuestros cuerpos se convierte, así, inconscientemente, en el castigo que queremos merecer por nuestra maldad. Se establece un círculo vicioso. La fragilidad del cuerpo da testimonio de nuestro carácter pecaminoso, el cual causa que nos identifiquemos más fuertemente aún con el cuerpo, en la medida que sentimos la necesidad de protegerlo y de hacerlo atractivo. El proceso de desarrollo normal, desde el nacimiento hasta la muerte, consiste en aprender a salir adelante de las duras realidades de una vida separada en un mundo que se experimenta como hostil y amenazante. Todos nos ajustamos a esto en mayor o menor grado, pero es un ajuste a una situación que en su centro es de terror por miedo a que nuestras defensas se derrumben y nos arrojen de nuevo hacia nuestros sentimientos de inútil insuficiencia. Todos desarrollamos nuestra propia forma particular de adaptación defensiva al mundo y aprendemos a sobrevivir y a tomar varios pasos precautorios que garanticen nuestra seguridad y nuestro bienestar físico y psicológico. Estas preocupaciones por nuestra supervivencia son inevitables una vez nos identificamos con este yo separado, que es el ego, y forman el tema central del mundo del ego. La culpa, pues, es un todo, penetrante sentido de enajenación, aislamiento y desamparo, que permanece con nosotros desde el momento en que nacemos hasta nuestra muerte. Nos recuerda que somos criaturas indefensas y vulnerables, que caminamos aterradas a merced de un mundo que amenaza con atacarnos y hasta aniquilarnos en cualquier momento. La culpa, por lo tanto, incluye no solo aquellas cosas que hemos dicho o hecho y que creemos que eran incorrectas, sino un sentido todo penetrante de ser incorrecto. De este modo, la condición antecedente de la culpa es la creencia de que hay algo inherentemente inadecuado o pecaminoso acerca de nosotros, un estado por el cual debemos sentirnos culpables siempre y el cual el ego nos dice que jamás se puede deshacer. Una vez nos sentimos culpables, es igualmente imposible no sentir que merecemos un castigo por lo que hemos hecho incorrectamente y temerla la forma que tomará este castigo. Todo miedo tiene su origen en la culpa por la separación. Al creer que hemos atacado a nuestro Creador, oponiéndonos a Él,
también tenemos que creer que Él está justificado el atacarnos a cambio. La culpa demanda nada menos que este castigo de manos de un Padre vengativo. La dinámica se resume de este modo en el curso. El pensamiento de separación entre Dios y nosotros afirma, de la forma más clara posible, que la mente, que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto, sin embargo es igualmente obvio que se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen, aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo. Tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y conseguir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. La clave para entender este pasaje de otro modo inexplicable radica en el concepto del inconsciente, el cual lleva una vida horripilante, al parecer independiente de nuestra experiencia consciente. Nuestro miedo, por lo tanto, sin considerar su aparente origen en el mundo, comienza con esta creencia inconsciente en el pecado, la cual exige el castigo venidero, porque nosotros lo merecemos. No importa que el agente punitivo se experimente como un padre, maestro, superior o hasta Dios mismo. En el nivel más impersonal, el agente punitivo puede ser el gobierno, instituciones religiosas o condiciones mundiales en general. Ninguno de estos tiene que ver con la realidad externa, tal como es, sino con nuestra percepción de la misma, y puede o no puede ser reforzada por otras personas o circunstancias. No hay manera de evitar este miedo una vez que hemos aceptado la culpa en nuestras mentes. La creencia en la culpa nos conduce inconscientemente a esperar represalia, y por eso transitamos esta tierra en constante miedo y creemos que la tragedia o la catástrofe nos acecha a cada paso. En resumen, podemos entender esta dinámica de pecado, miedo y culpa como una unidad. La creencia en nuestra inherente maldad o naturaleza pecaminosa nos conduce a la experiencia de la culpa sobre quienes somos, y esto nos lleva a temerle al castigo que creemos que merecemos y que recibiremos. En resumen, podemos entender esta dinámica de pecado, miedo y culpa como una unidad. La creencia en nuestra inherente maldad o naturaleza pecaminosa nos conduce a la experiencia de la culpa sobre quienes somos, y esto nos lleva a temerle al castigo que creemos que merecemos y que recibiremos. Esta Trinidad impía es verdaderamente un infierno psicológico y constituye el ego. Es el yo separado con el cual nos identificamos y consecuentemente en el cual nos basamos nuestras creencias, juicios y percepciones. El mundo que surge de este ser es un mundo de terror, del cual no parece haber escape. Esta relación entre el pecado, la culpa y el miedo está claramente descrita en el tercer capítulo del Génesis. Ya hemos discutido la existencia paradisíaca en el jardín antes de la caída, donde no había experiencia de separación entre la creación y el Creador. No existían necesidades y solo había la paz y el gozo de estar en el reino de Dios, unido con toda la creación. En la caída, Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecer su mandato de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Inmediatamente después de haber comido la fruta del árbol prohibido, se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Se dieron cuenta de que habían hecho algo indebido y se avergonzaron. Después de esto, se ocultaron de Dios por entre los árboles del jardín, pues temían lo que Él podría hacer en represalia por el pecado de ellos. Así, nuestra respuesta a la unidad de la creación es el nacimiento del ego separado, el sueño de pecado y culpa que culmina con el miedo a lo que Dios
podría ser como castigo por nuestro pecado, y de hecho el relato del Génesis mantiene el sueño del ego al describir el castigo que Dios sí le inflige a Adán y a Eva, quienes mediante su desobediencia al comer del árbol prohibido y afirmar una voluntad separada de la de su Creador, reciben como herencia una vida de sufrimiento, dolor y muerte. Por haber hecho esto, con dolor parirás los hijos. Por haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y el polvo tornarás. Por medio de la acción de su voluntad separada, el ego, la criatura a quien Dios creó a su imagen y semejanza, cuyo ser espiritual jamás podría perecer, pareció perder su semejanza con el Creador y perdió su inmortalidad. Nuestra verdadera vida en Dios, aquel original y eterno estado de unidad con Él y con toda la creación, desapareció de nuestra experiencia. Su lugar fue tomado por el mundo del ego, el símbolo de la separación y sus características de culpa, miedo, ataque y dolor. Este es el mundo que fabricamos y se pone de manifiesto en el mismo primer incidente descrito en el Génesis después de la expulsión del jardín. La historia de Caín y Abel es una tragedia de privación, celos, ira y finalmente de asesinato, el opuesto exacto del mundo de abundancia, amor y vida eterna que Dios creó, nuestra verdadera herencia como hijos del cielo.